Ruanda es un pequeño país situado en el continente africano, con 12,3 millones de habitantes, ubicado en Centroáfrica, en la región de los Grandes Lagos. Sus fronteras limitan con Uganda, Burundi, Tanzania y la República Democrática del Congo. La capital ruandesa es Kigali, una ciudad que se encuentra en el centro del país, con más de 1,13 millones de habitantes. La lengua nativa es el Kinyarwanda, mientras que se hablan otros idiomas como el francés, el inglés, el suajili y el watsu. Los primeros humanos en asentarse en Ruanda fueron los ancestros de la etnia Tua, un pueblo pigmeo de África Central. Diversas poblaciones bantúes migraron por toda la región. En Ruanda se establecieron dos etnias que en la actualidad siguen siendo las principales en este país, los Hutus y los Tutsis, quienes habrían expulsado a los Tuats viéndose obligados a vivir en las montañas. Las nuevas etnias bantúes de la región se fueron organizando en clanes que posteriormente se fueron convirtiendo en reinos gobernados por un muami. En 1081, el legendario Muai Gianga fundó el reino de Ruanda. La etnia predominante era la Hutu, mayoritariamente campesinos, mientras que la realeza y las clases sociales altas eran los Tutsis. El reino de Ruanda fue colonizado por Alemania tras la Conferencia de Berlín, anexando Ruanda y Burundi en el mismo país. Durante la Primera Guerra Mundial, Bélgica conquistó Ruanda-Urundi. Estos dos países europeos fomentaron las tensiones entre los Hutus y los Tutsis, protegiendo la monarquía y reforzando la separación entre las dos etnias como razas diferentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron la independencia de Ruanda-Urundi, imponiendo a Bélgica unas reformas para instaurar la democracia, que fueron favorables para los Hutus y una amenaza para el estatus de los Tutsis. Bélgica optó por crear un referéndum en 1961, en el que la gran mayoría Hutu votó por la independencia y la abolición de la monarquía. Con esto, Ruanda se separa de Urundi, creando la República de Ruanda, gobernada por Kayibanda. Kayibanda, en pleno proceso de instaurar una dictadura, es derrocado por el ministro de Defensa Juvenal Habyarimana en 1973, quien disolvió la Asamblea Nacional y la Constitución para perpetuarse en el poder. Los Hutus y los Tutsis exiliados optaron por crear el Frente Patriótico Ruandés en Uganda. Habyarimana comenzó a ceder ante las presiones nacionales y simuló un compromiso de pacificación entre ambas etnias, pero lo que originaron estas medidas tuvo el efecto contrario, provocando el estallido de la Guerra Civil Ruandesa en 1990. Durante la Guerra Civil, Ruanda es atacada por el Frente Patriótico Ruandés, apoyados por Uganda. Esto llevó a Habyarimana y a su gobierno a crear la radiotelevisión libre de las Mil Colinas, fomentando el racismo y el odio hacia los Tutsis y los Hutus moderados. Francia fue una gran aliada del gobierno ruandés, la cual optó por que se firmasen los acuerdos de Arusha en 1993, una paz entre las dos etnias que no duraría ni un año. El 6 de abril de 1994, el avión en el que iba el presidente del país, Juvenal Habyarimana, es derribado mientras aterrizaba en el aeropuerto de la capital ruandesa, Kigali. Los Hutu extremistas del gobierno deciden que deben exterminar a toda la raza Tutsi para así acabar con el problema, mientras que el Frente Patriótico Ruandés se propone derrocar a los Hutu extremistas y consolidar su propio gobierno. La primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, es torturada, violada y asesinada al día siguiente, sin mediación de las tropas ni de gobiernos exteriores. Comienza el genocidio de Ruanda. Los países vecinos no pueden mantener a raya la migración masiva de los ruandeses que huían de la guerra, creando campos de refugiados en la frontera, produciendo una gran cantidad de hambruna, enfermedades y muerte. La ONU autoriza una misión de las tropas francesas con el objetivo de pacificar el conflicto, a la que llamaron la Operación Turquesa. El 15 de julio de 1994, el Frente Patriótico de Ruanda llega a Kigali y obliga al gobierno hutu extremista a exiliarse, terminando el genocidio de Ruanda, pero continuando la muerte y la hambruna de los ruandeses que habían padecido las consecuencias de la guerra. El genocidio de Ruanda se cobró la vida de 800.000 personas. Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, durante este conflicto se vulneraron todos los artículos que componen el documento, destacando los artículos 2.1, 3 y 19, que referencian al derecho a estar amparados por la Declaración, a tener derecho a la vida y a la libertad de expresión. También fueron vulnerados derechos que protegen a la familia y al niño, derechos que protegen ante la esclavitud, la opresión y la tortura.
No fue hasta el año 2000 cuando Paul Kagame, de la etnia Tutsi, a la cabeza del Frente Patriótico Ruandés, asumiría el poder, con Pasteur Bizimungu, un Hutu, como primer ministro. Con estas dos figuras en el poder, el FPR quería dar una imagen de unidad de las dos etnias. En el año 2003 se diseña una nueva constitución, proclamando una república unitaria y presidencialista, dividida en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. A través de unas elecciones multipartidistas, votadas por sufragio universal, se instaura uno de los mayores ejemplos de gobierno paritario del mundo. Ruanda se caracteriza actualmente por el crecimiento económico. El país africano se sostiene principalmente por el sector servicios, siguiéndoles la agricultura y la industria. El gobierno ruandés vulnera 14 derechos constatados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que la Constitución de 2003 proclama el compromiso a respetar estos derechos. Se organizan juicios injustos, como el del político Paul Rusesabagina, incumpliendo los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración. Suceden muertes en situaciones extrañas, como la del cantante Kizito Mihigo, y se producen numerosas desapariciones de miembros de la oposición política, incumpliendo el artículo 2, el artículo 3, el artículo 5 e incluso el artículo 19, que protege la libertad de expresión y de opinión. Ruanda es un país que ofrece a sus ciudadanos sanidad pública, educación y un trabajo digno y paritario, pero con un gobierno que actúa de forma extraña y encubierta, que puede causar, en un futuro próximo, un problema mayor. Amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu.